Bueno, buenas tardes, alumnos y alumnas. Eh, el tema de la clase de hoy, vieron que siempre trato de grabarles un video para que no sea tan frío, para que sigamos teniendo un contacto parecido al que teníamos en las clases, para que ustedes me vean y bueno, no sea tan frío a veces como leer las características. Creo que se entiende más si yo lo explico como si fuera una clase que ver el papel de Word con las características del tema a tratar. En el caso y una sugerencia también que les quiero hacer es que, bueno, hagan también los trabajos que les estamos mandando los docentes, creo que tiempo hay, traten de salir un poquito a veces de la pantalla, de las redes, de la Play, porque también a veces pasar tanto tiempo no está bueno, vieron como a veces los extremos no están buenos. Un poquito de chocolate está bien, comer chocolate todo el tiempo no está bueno, pasar un poco de tiempo en la Play está bueno, te distrae, te abstraes en un juego y está bueno, es lúdico, pero a la larga tampoco está bueno pasarse 8 horas, 9 horas, 10 horas frente a una Play o una pantalla o en las redes sociales. Ya no deja de ser bueno y ya termina siendo como un perdedero de tiempo o un embotamiento del cuerpo porque estamos sentados en una silla o en la cama o de la cabeza, del cerebro, ¿no? Así que bueno, traten de cuidándonos porque estamos en un momento complicado, pero bueno, traten de hacer ejercicio, salir a caminar un rato, leer, escribir, hacer otras cosas. O sea, ver tutoriales en YouTube, aprender un instrumento, que si quieren algún día les hablo un poco de música y de lo lindo que es aprender música y aprender un instrumento. Lo compañero que puede llegar a ser toda la vida. Y lo inteligente que nos hace porque estamos aprendiendo un lenguaje nuevo, nos hace más sensibles, etc. Si quieren, otro día les hablo de la música. Pero en el día de hoy vamos a hablar de el ensayo. Primero porque estuve leyendo un libro que se los recomiendo muchísimo, José Ingenieros, Las Fuerzas Morales. Es un libro que nunca lo había leído hasta ahora y si quieren termino la clase de hoy leyéndoles algunos fragmentos de este libro que me pareció maravilloso. Es un ensayista argentino que no conocía y que ya les digo, me está acompañando mucho en esta cuarentena. Bueno, el tema de hoy es el ensayo. Y no sé si recuerdan las primeras clases que tuvimos, creo que también les grabé un videíto explicándole algunas cuestiones. Yo les había dicho que los géneros, a ver si se ve, ahí está, ahí se ve un poquito mejor, que los géneros literarios se dividían en tres grandes grupos: la poesía, que la vamos a ver en el año; el teatro, que también vamos a ver en el año sus características y ojalá podamos ver alguna obrita chiquita; y la narrativa. Dentro de la narrativa hay algunos subgéneros, entre ellos el cuento, que lo vimos, como La fiesta ajena, entre otros; la novela, que por una cuestión de extensiones y de costos son más caras y llevan más tiempo de leer porque son más voluminosas, tienen más hojas. No sé si la vamos a poder ver este año. Y también el ensayo, que forma parte de la narrativa. El ensayo es un escrito breve en prosa, donde se expone, analiza, comenta un determinado tema, ¿no? Una persona le interesa un tema, sea histórico, filosófico, literario, político, entonces lo analiza un tema, el tema que le interesa, y expone, coteja, comenta, lo hace desde un punto de vista personal y subjetivo, no es que es objetivo como puede ser un texto capaz que científico, que tiene que ser muy objetivo como es la ciencia, ¿no? Acá es un punto de vista personal y subjetivo, ¿no? Desde el punto de vista del autor que escribe ese ensayo. Y tiene una estructura argumentativa, es decir, que para cotejar, analizar, fundamentar, va a usar argumentos. Y con frecuencia el ensayista busca despertar el interés del lector por ciertos temas actuales o que él cree trascendentes, exponer esos temas desde un punto de vista personal y de manera creativa para persuadirlo o convencerlo de lo que él quiere sostener, y a veces también se escriben, o un ensayista lo escribe para polemizar con teorías de otros autores. Para darles un ejemplo de un tema que un ensayista podría tocar en la actualidad,
¿no? Podría ser, por ejemplo, el coronavirus, ¿no? El hombre capaz que está viendo, el ensayista está viendo cómo, no sé, la economía está decayendo en este momento de confinamiento, entonces puede escribir un ensayo breve donde su tesis sería cómo el confinamiento está dañando nuestra economía, por ejemplo. Entonces, bueno, con datos, cuánto desempleo había antes y cuánto hay ahora, cómo cayó la actividad económica antes y cómo cayó la actividad económica ahora. El hombre escribe, coteja todos estos datos y escribe un ensayo de esta manera, ¿no? Donde va a sostener su teoría, cómo está cayendo el empleo en este momento. Otra persona podrá escribir otro ensayo donde dice cómo cuidar la salud es importante para este momento, ¿se entiende? Entonces va a estar en contra capaz que del otro ensayo y ahí vas a poner teorías que fundamenten, va a cotejar datos, argumentos que cotejen su teoría de cómo a veces cuidarnos en este momento, salvar vidas, cómo va a haber después un despegue económico porque la actividad económica en este momento está parada. Bueno, así es como alguien agarra un tema y lo desarrolla, o sea, de acuerdo a los argumentos que él crea necesarios para sostener lo que él cree. Yo, bueno, en mi biblioteca, como verán, tengo, acá les junté algunos libros, el que les mostré recién, que ahora les voy a leer algo. Después tenemos otro ensayista latinoamericano, que es hermoso lo que escribe, porque fue un tipo muy sensible a las injusticias latinoamericanas y sociales, de toda índole, pero sus textos se basan mucho en la historia latinoamericana, que es Eduardo Galeano, ¿no? Escribió sobre fútbol, sobre un montón de temas, pero mucho sobre nuestra realidad como latinoamericanos y sobre nuestra historia. Este libro se llama Patas para arriba, la escuela del mundo al revés, cómo muchas cosas del mundo funcionan de una manera que pareciera ser al revés a cómo deberían funcionar, a la lógica. Y también tiene este libro, muy conocido también, Las venas abiertas de América Latina, donde cuenta cómo sufrimos como continente para llegar a las sociedades, a los países, de hoy en día, ¿no? Que son injustos, pero bueno, según la teoría de él es porque nos saquearon los españoles, los imperios, y seguimos siendo saqueados por ellos. Es un libro, ya les digo, muy conocido, un ensayo sobre la realidad latinoamericana. Y después, por ejemplo, tengo este libro también de una ensayista norteamericana, no sé si lo ven ahí, se llama Sobre la fotografía, ¿no? Donde una ensayista, Susan Sontag, escribe sobre la fotografía, ¿no? Son varios ensayitos sobre esto que es sacar fotos y qué significan las fotografías como arte, como expresión del ser humano. Así que hay ensayos sobre todo, chicos, hay muchos sobre filosofía, sociología, que estudia las sociedades, sobre arte, sobre poesía, sobre literatura, hay un montón. Hay bibliotecas enteras sobre el Quijote, por ejemplo, ensayos sobre el Quijote, ensayos sobre Borges, sobre Cortázar. De hecho, la actividad que van a tener que hacer es sobre un ensayo de Cortázar sobre lo fantástico, porque es un autor que vamos a visitar seguido, un autor argentino que tiene muchos géneros del cuento fantástico, y una de las tareas es unas preguntas a contestar sobre un ensayo de él, sobre el género fantástico, sobre lo que él considera que es lo fantástico. Y después, como última característica que les quiero decir del ensayo, es que al ser argumentativo, tiene ciertas características que tienen casi todos los textos argumentativos, que son una introducción, un desarrollo y una conclusión. En la introducción, el autor plantea el tema a tratar, lo presenta y capaz que justifica por qué eligió ese tema. En el desarrollo, enuncia la idea o la tesis que sostiene con argumentos, con citas de otros autores, ejemplos para sostener lo que él dijo en la introducción que iba a tratar. En el desarrollo justifica todo eso, su teoría, y en la conclusión resume un poco las ideas que expuso y puede plantear algunas preguntas para algún ensayo posterior. Como usando el ejemplo que yo les di antes, si alguien quiere decir, bueno, ¿cómo está dañando la economía la cuarentena? Bueno, ahí presenta el tema en la introducción. Mi tema va a ser cómo la economía daña y por qué lo elegí, por qué lo eligió, ¿no? Porque es un tema acuciante para la sociedad, porque es importante la economía de los países, etc. En el desarrollo va a justificar por qué eligió ese tema y por qué cree lo que cree, ¿no? Con datos, como les dije antes.
cómo bajó la economía, desocupación, locales cerrados, etc. Y en la conclusión, bueno, va a ser como una especie de resumen de todas sus ideas y plantear algunas preguntas, ¿no? Si seguimos así, ¿qué va a pasar con el desempleo? Bueno, plantea preguntas nuevas ahí en esa conclusión final. Bueno, este es un poquito las características que tiene el ensayo. Y bueno, voy a terminar esta clase leyéndoles este libro que descubrí, que es un libro sobre el actuar del ser humano, sobre cómo tendría que ser, sobre cómo es, sobre la moral, se llama las fuerzas morales, sobre la moral de cada una, el bien, el mal, el trabajo, el deber, la energía, el tiempo, la solidaridad, la empatía, sobre muchos temas morales que nos hacen como personas. De esos temas trata este libro. Pero miren las cosas, así, les leo fragmentos así, que me parecieron muy significativos en este tiempo que nos toca vivir, básicamente. Dice, por ejemplo, cada hora es digna de ser vivida con plenitud. Cada día el hombre debiera preguntarse si ha ensanchado su experiencia, perfeccionado sus costumbres, satisfecho sus inclinaciones, servido sus ideales. Estacionarse mientras todo anda equivale a desandar el camino. La pasividad en los jóvenes es signo de prematuro envejecimiento. Aprovechando el tiempo, se multiplica la dicha de vivir y se aprende que las virtudes son más fáciles que los vicios. Aquellas son un perfeccionamiento de las funciones naturales y estos son aberraciones que las desnaturalizan. Les leo un fragmentito más de cosas que me gustaron mucho, que leí. Y dice, un hombre incapaz de acción es una sombra que se escurre en el anónimo de su pueblo. Para ser chispa que enciende, fuego que templa, reja que ara, debe llevarse el gesto hasta donde vuelve la intención. No basta en la vida pensar un ideal, hay que aplicar todo el esfuerzo a su realización. Cada ser humano es cómplice de su propio destino. Miserable es el que malbarata su dignidad, esclavo el que forja la cadena, ignorante el que desprecia la cultura, suicida el que vierte la cicuta, un veneno, en su propia copa. No debemos maldecir la fatalidad para justificar nuestra pereza. Antes debiéramos preguntarnos en secreta intimidad, ¿volcamos en cuanto pudimos toda nuestra energía? ¿Pensamos bien nuestras acciones primero y pusimos después en hacerlas la intensidad necesaria? La energía no es una fuerza bruta, es pensamiento convertido en fuerza inteligente. Miren qué interesante lo que dice. El que se agita sin pensar lo que hace no es una energeta, ni lo es el que reflexiona sin ejecutar lo que concibe. Deben ir juntos el pensamiento y la acción, como brújula que guía y hélice que empuja, para ser eficaces. Ahonde más su arado el labriego para que el mies sea proficua. Quiere decir, no como que trabajando más vas a obtener como más maíz o lo que cultives. Haga más hijos la madre para enjandrinarse el hogar. Ponga el poeta más ternura para invitar corazones. Repique más fuerte el yunque, el herrero, que quiera vencer el metal. La acción carece de eficacia cuando escasea la energía. Para adaptarse a la naturaleza y transformarla en beneficio propio, el hombre debe obtener el rendimiento máximo de su esfuerzo ordenado y continuo. En las grandes y en las pequeñas contingencias, la acción debe ser suficiente para alcanzar el resultado sin que vacile en mitad del camino, sin que desmaye al llegar a la meta. Bueno, es como un libro así filosófico de nuestro accionar en la vida, pero ya les digo, no lo había leído y es un libro muy interesante que lo hubiera compartido más con ustedes si estuviéramos en situaciones normales. Pero bueno, les leí algunos fragmentos de cómo un ensayista a veces vuelca sus ideas en un texto. Les dejo, aparte de este video, un Word donde van a encontrar lo que les va a quedar en la carpeta de este tema, del ensayo, y después en la parte de trabajo en clase van a encontrar actividades sobre un texto de Cortázar, que ya les digo es un autor que vamos a visitar seguido, sobre lo que él piensa de lo fantástico y unas preguntas a contestar sobre eso. Así que anden bien, chicos, que encuentren cosas para hacer en este tiempo productivo, como nos recomienda este autor, y hagan la tarea, por favor, así podemos seguir
conectados y ustedes siguen avanzando día a día con las clases que vamos viendo. Les mando un saludo grande y que anden bien.